Como neurólogo, he visto demasiadas historias que me rompen el alma. Pacientes que llegan convencidos de estar cuidando su salud, de hacer todo lo correcto. Beben su taza diaria de caldo de huesos, consumen colágeno en polvo, siguen dietas que prometen juventud eterna. Pero cuando los miro a los ojos y les hago las pruebas de memoria, la verdad sale a la luz. El cerebro sigue deteriorándose. El problema no está en su esfuerzo, sino en la dirección. Y duele porque lo hacen con amor, con disciplina, pero sin saber que están alimentando el cuerpo, no la mente. Te contaré algo que nunca olvido. Hace unos años, un paciente me dijo con orgullo: doctor, todas las mañanas tomo mi caldo de huesos, mi colágeno y mis suplementos. Tengo 72 y me siento fuerte. Sonreí y le pedí que recordara 3 palabras: luna, tren, jardín. 5 minutos después no pudo recordar ninguna. Su fuerza física se mantenía, sí, pero su cerebro estaba apagando luces sin que él lo notara. Eso es lo que llamo el deterioro silencioso. El cerebro no necesita colágeno, necesita neurocombustible, proteínas ricas en colina, grasas saludables, antioxidantes que limpien los desechos neuronales y aminoácidos capaces de regenerar conexiones. Imagina tu cerebro como una gran ciudad. Las neuronas son los habitantes, las sinapsis, las calles, y las toxinas la basura que se acumula cuando nadie limpia. El caldo de huesos puede fortalecer los músculos, pero no despeja esas calles. No limpia el tráfico mental que hace que olvides nombres, direcciones o historias que antes estaban grabadas con fuego. Y aquí está lo más peligroso: el Alzheimer no aparece de repente. Empieza años antes, cuando las neuronas pierden energía, cuando los vasos cerebrales se inflaman lentamente, cuando pequeños depósitos de proteínas se van acumulando sin dolor. Ese proceso puede durar décadas. Cada olvido que excusamos con un "bah, es la edad", es una llamada de alerta que ignoramos. Por eso siempre repito algo que incomoda a muchos: el caldo de huesos no daña, pero tampoco protege. Es como regar un árbol por las raíces equivocadas. El tronco se ve firme, pero las hojas se marchitan. Necesitamos llegar a donde nace la memoria, las conexiones neuronales. Cuando explico esto a mis pacientes, algunos se resisten. Pero doctor, si en internet dicen que el colágeno es bueno para todo, y yo les respondo con calma: lo bueno para todo suele ser superficial. El cerebro es un órgano exigente. No le sirven las modas, le sirven los nutrientes correctos. Los mismos que décadas atrás estaban en la mesa de nuestros abuelos y que hoy, por rapidez o desinformación, hemos reemplazado con polvo sin alma. Esa carencia es la que apaga recuerdos. El cerebro, al no recibir lo que necesita, comienza a consumir sus propias reservas, igual que una lámpara que quema su última chispa para seguir encendida. Y cuando eso ocurre, la persona no nota el cambio al principio. Sigue conduciendo, cocinando, hablando, pero algo se va apagando por dentro. La claridad se vuelve niebla. Recuerdo que al final de aquella consulta, ese paciente me miró con cierta tristeza y me preguntó: entonces, ¿qué puedo hacer, doctor? Lo miré fijamente y le dije la verdad más simple que conozco: debes olvidar el caldo de huesos y empezar a alimentar tu cerebro. Ese día comenzó su transformación, aunque él aún no lo sabía, porque hay un alimento, uno tan cotidiano que casi nadie lo valora, capaz de reparar las neuronas dañadas y frenar la tormenta silenciosa que destruye la memoria. Y en las próximas partes voy a contarte cómo lo descubrí, qué hace dentro del cerebro y por qué puede cambiarlo todo. Porque si hay algo que he aprendido después de tantos años observando la mente humana, es esto: nunca es demasiado tarde para despertar las neuronas que la edad quiso adormecer. Nunca olvidaré a doña Amelia. Tenía 79 años y unos ojos tan dulces como cansados. Cuando entró a mi consulta, me saludó con una sonrisa insegura, y su hija, una mujer de unos 50, me dijo con la voz quebrada: doctor, ya no recuerda el nombre de sus nietos. No era la primera vez que escuchaba esa frase, pero había algo distinto en ella. No era solo olvido, era desconexión, un hilo invisible que se rompía entre la memoria y el corazón. Al revisar su historia clínica, encontré algo que se repite demasiado: alimentación saludable, decía el informe, caldo de huesos diario, suplementos de colágeno, proteína en polvo, vitaminas. Parecía una receta de longevidad, pero cuando analicé sus niveles de colina, omega 3 y antioxidantes neuronales estaban en el suelo. Su cuerpo estaba nutrido, pero su cerebro desnutrido. Decidí hacer algo diferente. No me limité a ajustar pastillas, como hacen muchos médicos. Cambié su relación con la comida. Retiré el caldo de huesos y añadí un alimento que ella conocía de toda la vida, pero que había dejado de consumir porque decían que subía el colesterol. La miré y le dije: confía en mí. Esto no solo alimentará tu cuerpo, despertará tus neuronas. La primera semana no hubo grandes cambios. Seguía repitiendo preguntas, confundía los días, se frustraba fácilmente. Su hija me llamaba angustiada: doctor, creo que no funciona. Le pedí paciencia. El cerebro no sana en un día. Igual que un músculo atrofiado no se recupera con una sola caminata. Cada célula neuronal necesita tiempo para volver a comunicarse, para limpiar sus desechos, para reactivar su energía. A la tercera semana algo empezó a moverse. Amelia comenzó a cantar mientras preparaba el desayuno. Su hija
me lo contó entre lágrimas. Doctor, no recordaba esas canciones desde hace años. Al escuchar eso, supe que algo profundo estaba ocurriendo. Cuando el cerebro recupera la música es porque las conexiones emocionales están volviendo a encenderse. La memoria afectiva es una de las últimas en perderse y cuando reaparece es señal de regeneración. Al cabo de 2 meses, Amelia volvió a reconocer el rostro de su nieta menor. No solo la nombró, sino que la abrazó y le dijo: «Qué grande estás». Fue un momento simple, pero tan poderoso que su hija no pudo contener el llanto. En ese instante confirmé lo que ya sospechaba. El cerebro puede sanar, incluso cuando la medicina tradicional dice lo contrario. Empecé a aplicar el mismo cambio con otros pacientes, hombres, mujeres, algunos con antecedentes familiares de demencia, otros simplemente con olvidos recurrentes, y en casi todos observé la misma respuesta: más claridad, mejor concentración, menos irritabilidad. Incluso el sueño mejoraba. Lo que antes parecía un deterioro inevitable comenzó a revertirse. No estoy hablando de milagros, hablo de biología. El alimento que incorporé estimula la producción natural de acetilcolina, un neurotransmisor clave para la memoria y la atención. Además, aporta compuestos que protegen la mielina, la capa que recubre las neuronas y permite que la información viaje más rápido. Es como si el cerebro dejara de tropezar consigo mismo. Recuerdo que un día, durante una sesión de control, Amelia me tomó la mano y me dijo algo que jamás olvidaré: «Doctor, me siento viva otra vez». Y esa frase valió más que cualquier estudio o gráfica, porque cuando una persona con deterioro cognitivo recupera la sensación de ser ella misma, de tener identidad, no hay diagnóstico que pese más que esa sonrisa. Desde entonces, cada vez que alguien me pregunta qué puede hacer para evitar el Alzheimer, empiezo con la misma frase que ahora te digo a ti: olvida el caldo de huesos. Empieza a alimentar tu cerebro, porque si una mujer de 79 años pudo volver a recordar canciones, rostros y emociones, tú también puedes hacerlo. Lo único que necesitas es saber por dónde empezar. Y eso es justo lo que voy a contarte en el próximo capítulo. ¿Qué ocurre dentro de tu cerebro cuando eliges el alimento correcto? Y cómo esa elección puede cambiar tu destino cognitivo. Cuando explico lo que ocurre dentro del cerebro de una persona con deterioro cognitivo, muchos se sorprenden. Piensan que el Alzheimer llega de golpe, como un accidente. Pero no, es un proceso lento, silencioso y, por desgracia, acumulativo. Las neuronas no mueren de un día para otro. Mueren por fatiga, por inflamación y por falta de los nutrientes adecuados. Cada día que no las alimentamos, pierden un poco más de energía. Imagina por un momento que tu cerebro es una ciudad llena de luces. Cada neurona es una casa. Cada sinapsis es una calle iluminada que conecta esas casas. Cuando todo funciona bien, la ciudad brilla. La información fluye, los recuerdos se encienden, las emociones se mueven libremente. Pero si empieza a faltar energía, las luces se apagan una a una. Primero en las afueras, los recuerdos más antiguos o menos usados, luego en el centro, las funciones básicas: orientación, nombres, emociones. El resultado es la oscuridad mental que conocemos como Alzheimer. El caldo de huesos no puede encender esas luces porque su composición está orientada a la piel y los músculos, no al cerebro. Su colágeno no atraviesa la barrera hematoencefálica, esa frontera natural que protege nuestro órgano más sagrado. Y lo que no llega al cerebro no puede sanarlo. En cambio, hay ciertos compuestos que sí logran atravesar esa barrera. Lo hacen porque el cerebro los reconoce como esenciales para su supervivencia. Hablamos de aminoácidos precursores de neurotransmisores, de ácidos grasos que reparan la membrana neuronal, de antioxidantes que limpian los radicales libres. Cuando estos nutrientes llegan, las mitocondrias, las pequeñas fábricas de energía de las neuronas, vuelven a encenderse y con ellas vuelve la claridad mental. Recuerdo un estudio que marcó mi carrera. Se observó que en personas mayores que incorporaban este tipo de alimento natural rico en colina y grasas buenas, el flujo sanguíneo cerebral mejoraba en un 28% en apenas 3 meses. Más oxígeno, más energía, más comunicación neuronal. Cuando vi esas imágenes de resonancia funcional, sentí lo mismo que cuando escuché a doña Amelia cantar de nuevo. Ciencia y emoción, unidas en la misma evidencia. También es importante entender algo que casi nadie dice. El cerebro se limpia mientras dormimos. Durante el sueño profundo, un sistema llamado linfático elimina las proteínas tóxicas que se acumulan durante el día, como la beta-amiloide, responsable de las placas del Alzheimer. Pero este sistema solo funciona bien si el cerebro tiene los nutrientes correctos para activar esa limpieza nocturna. Sin ellos, los desechos se quedan, se endurecen y las conexiones se bloquean. Lo fascinante es que el alimento del que te hablo contiene justo esas moléculas. Ayuda a desintoxicar, a reconstruir y a regenerar. No actúa como un medicamento químico que fuerza una reacción, sino como una llave biológica que recuerda al cerebro cómo hacerlo por sí mismo. Por eso los resultados son tan naturales y duraderos. Muchos de mis colegas me preguntan: ¿de verdad crees que un alimento puede frenar el Alzheimer? Y mi respuesta es siempre la misma: no lo creo. Lo he visto. He visto personas
personas volver a orientarse, recordar nombres, recuperar el apetito por la vida. El cerebro, cuando recibe lo que necesita, tiene una capacidad de reparación asombrosa. Por eso digo que hay que dejar de obsesionarse con la piel y empezar a cuidar la mente. Porque de nada sirve tener un cuerpo joven si el cerebro envejece por dentro. Y te lo aseguro, el alimento que estoy a punto de revelarte no solo nutre tus neuronas, también les enseña a resistir el paso del tiempo. En el próximo capítulo te contaré cómo puedes preparar tu cuerpo para recibirlo y qué errores debes evitar si quieres que su efecto sea duradero. Pero antes, necesito hacerte una pequeña petición, una que puede ayudarnos a seguir compartiendo esperanza con miles de personas que hoy sienten que están perdiendo su mente. Si te gusta nuestro contenido y quieres ayudarnos a seguir compartiendo información que puede cambiar vidas, suscríbete al canal. De verdad, eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas que hoy podrían estar perdiendo su memoria sin saberlo. Ahora escúchame con atención, porque lo que voy a decirte no es agradable, pero es necesario. El deterioro cerebral no empieza a los 70, comienza mucho antes. Empieza cuando subestimamos el cansancio mental, cuando normalizamos los olvidos, cuando pasamos noches enteras frente a una pantalla creyendo que el cerebro puede recuperarse solo. No puede. Cada día que duermes menos, que comes peor, que vives estresado, tu cerebro sufre pequeñas lesiones invisibles. Los vasos capilares se inflaman, las sinapsis se debilitan, las neuronas empiezan a aislarse unas de otras. Es como si en esa gran ciudad mental de la que te hablé antes, las calles se agrietaran lentamente. Al principio apenas se nota. Olvidas dónde dejaste las llaves, repites una historia, pierdes un nombre, pero si nada cambia, la ciudad entera se apaga. Y aquí está el punto más triste. Muchos de esos daños son autoinfligidos, no por maldad, sino por desinformación. Durante décadas nos enseñaron a cuidar el cuerpo, no el cerebro. Nos obsesionamos con el colágeno, con la piel, con la fuerza física, mientras nuestra mente envejecía en silencio. Hoy sabemos que el cerebro puede rejuvenecer, pero necesita los nutrientes correctos, el descanso adecuado y el entorno emocional apropiado. Te contaré algo personal. Hace algunos años, cuando comencé a estudiar la neuroregeneración, pensé que era un sueño imposible. Una vez que mueren las neuronas, se acabó, repetían los manuales. Pero no era cierto. Descubrimos que el cerebro adulto aún tiene regiones capaces de generar nuevas células. Una de ellas, el hipocampo, donde nacen los recuerdos. Sin embargo, esa neurogénesis solo ocurre cuando el cerebro recibe señales adecuadas, antioxidantes, ácidos grasos esenciales y un compuesto que pocas personas consumen hoy, presente en el alimento del que te hablaré pronto. Y no solo estimula el nacimiento de nuevas neuronas, también fortalece las existentes. Cuando este nutriente entra al organismo, activa la producción de acetilcolina, el neurotransmisor de la memoria y la atención. Imagina que cada palabra que dices, cada número que recuerdas, depende de pequeñas descargas eléctricas. La acetilcolina es la chispa que las enciende. Sin ella, los circuitos se apagan. Por eso, cuando una persona comienza a perder memoria, no es que el cerebro olvide por edad, es que sus circuitos están sin energía. El alimento del que te hablo no solo da energía, repara el cableado. Y ese detalle cambia todo. He visto a hombres de 65 años recuperar su capacidad de concentrarse en una lectura. He visto a mujeres de 80 recordar con precisión fechas, nombres, lugares, no porque tomen un medicamento milagroso, sino porque cambiaron lo que ponen en su plato. Y eso, aunque parezca pequeño, es una revolución silenciosa. Quiero que entiendas algo profundamente. Nunca es tarde para empezar. El cerebro no tiene edad cronológica, tiene edad funcional. Si le das lo que necesita, responde. Si lo ignoras, se apaga. Y cada decisión diaria, el desayuno, la cena, el descanso, puede ser gasolina o veneno para tu mente. Lo que viene ahora es crucial. En el próximo capítulo voy a revelarte cómo preparar tu cuerpo para absorber mejor este alimento. Porque no basta con comerlo. Hay que crear las condiciones internas para que actúe, para que llegue al cerebro y haga su trabajo. Recuerda esto, no existe pastilla que sustituya una neurona viva, pero sí existe comida que puede devolverle la vida a una neurona dormida. Y eso, créeme, es más poderoso que cualquier medicamento. Hay un momento en cada consulta en el que mis pacientes se quedan en silencio. Ocurre justo después de mostrarles los resultados de sus estudios cerebrales. Me miran con asombro y dicen, pero doctor, yo me siento bien. Y yo les respondo con la verdad más incómoda que conozco. Eso es lo que más me preocupa, porque el cerebro no avisa cuando empieza a deteriorarse. No duele, no sangra, simplemente se apaga poco a poco. Lo que voy a contarte ahora puede parecer duro, pero es necesario. Lo que más daña a las neuronas no es la edad, ni siquiera la genética. Es la inflamación silenciosa. Esa que empieza con un exceso de azúcar, con el estrés crónico, con el insomnio repetido. Pequeñas llamas microscópicas que, con el tiempo, queman las conexiones neuronales. Y lo peor es que muchas veces la provocamos nosotros mismos, creyendo que estamos cuidándonos. ¿Te has preguntado por qué hay personas que a los 40 ya olvidan nombres y otras
otras, a los 80, tienen una mente brillante, la diferencia no está en la suerte, está en la bioquímica cerebral. Hay cerebros que siguen recibiendo lo que necesitan para regenerarse y otros que se consumen día a día. Lo más grave es que la mayoría de las dietas modernas eliminan justo el tipo de alimento que nutre las neuronas, y ahí empieza el problema. Recuerdo un caso que me marcó profundamente. Un hombre de 68 años, ingeniero retirado, mentalmente activo, lector incansable, comenzó a sufrir pequeños lapsos. Olvidaba fórmulas que había usado toda la vida, confundía direcciones, se frustraba. Su esposa insistía en que comía sano, ensaladas, caldos, suplementos. Cuando analizamos su perfil metabólico, descubrimos una deficiencia severa de colina y de ácidos grasos cerebrales. Su cerebro estaba limpio, pero vacío. Le propuse lo mismo que a doña Amelia: eliminar el caldo de huesos e incorporar el alimento neuroactivo. Le expliqué que ese cambio era más que una receta, era una reprogramación. El cerebro puede aprender a repararse si le das la señal correcta, y ese alimento actúa como una orden biológica, enciende la regeneración. Las primeras semanas no fueron fáciles, sentía cansancio, sueño, incluso un poco de irritabilidad. Le advertí que eso era normal, las neuronas estaban despertando, retomando su actividad, pidiendo energía, y así fue. Después de un mes, empezó a notar claridad, velocidad mental, concentración. Lo más impactante fue su comentario en la tercera cita: doctor, volví a soñar con colores. Esa frase aparentemente poética tiene un sentido neurológico real. El cerebro, al recuperar su flujo de dopamina y acetilcolina, vuelve a experimentar las imágenes oníricas con intensidad. Es una señal de rejuvenecimiento cerebral. A partir de ahí, entendí algo que cambió mi manera de enseñar. Muchos buscan pastillas, pero la verdadera medicina está en la coherencia diaria. Lo que comes, lo que piensas, lo que duermes. Puedes tener el mejor gen del mundo, pero si lo alimentas con estrés y comida muerta, el cerebro se marchita. Este alimento, el que te revelaré en el próximo capítulo, no solo repara las neuronas, sino que crea una especie de escudo antioxidante dentro de ellas. Protege las mitocondrias, limpia la beta-amiloide, mejora la comunicación entre el hemisferio izquierdo y el derecho. Es, literalmente, una restauración celular. Por eso te pido algo: no veas esta historia como una simple curiosidad médica. Tómala como una advertencia personal, porque cada día que retrasas esta decisión, las luces de tu mente se apagan un poco más. Pero también, cada día que eliges cambiar, puedes encenderlas otra vez. En el próximo capítulo voy a decirte el nombre del alimento. No es caro, no es exótico, y probablemente lo tengas en tu cocina ahora mismo. Pero lo que hace dentro de tu cerebro, créeme, es tan poderoso que puede marcar la diferencia entre una vida con recuerdos y una vida vacía de ellos. Prepárate. Lo que viene a continuación no es solo una revelación, es una invitación a despertar tus neuronas. Durante todo este tiempo te he hablado de inflamación, de neuronas dormidas, de memoria perdida. Te he contado historias reales, estudios científicos y advertencias médicas. Y ahora ha llegado el momento de revelarte el secreto que cambió mi forma de entender el cerebro. Un alimento tan común que casi nadie imagina su poder, tan simple que muchos lo despreciaron por prejuicio. Ese alimento es el huevo. Sí, el huevo, el mismo que muchos dejaron de comer por miedo al colesterol, sin saber que dentro de su yema se esconde una de las moléculas más poderosas para la mente humana, la colina. Este nutriente es el precursor directo de la acetilcolina, el neurotransmisor de la memoria, la atención y el aprendizaje. Sin suficiente colina, las neuronas pierden su capacidad de comunicarse, y cuando esa comunicación se rompe, empiezan los olvidos, la confusión y finalmente el deterioro cognitivo. La colina no solo alimenta el cerebro, lo reconstruye, activa la neurogénesis, la formación de nuevas neuronas, y fortalece la mielina, esa capa protectora que recubre las conexiones neuronales. Cuando comemos huevo de manera regular, damos al cerebro la materia prima para reparar sus propios circuitos. Por eso digo que un simple huevo puede hacer más por tu memoria que 1000 suplementos caros. Recuerdo que cuando incorporé el huevo en la dieta de doña Amelia, lo hice con cautela. Ella tenía miedo. Me dijeron que sube el colesterol. Le expliqué que el colesterol del huevo no es el enemigo. Al contrario, el cerebro lo necesita para producir hormonas y mantener sus membranas flexibles. 2 semanas después, su claridad mental mejoró notablemente. Un mes más tarde, ya recordaba detalles de su infancia. Ese fue el momento en que comprendí que lo esencial siempre estuvo frente a nosotros. Cada vez que lo cuento, alguien me pregunta: ¿solo el huevo? Y yo respondo: no, no solo, pero es un pilar. El huevo aporta colina, vitamina B12, selenio, luteína, todos ellos esenciales para reducir el estrés oxidativo del cerebro. Si lo acompañas con alimentos ricos en omega 3, antioxidantes naturales y un buen descanso, el efecto se multiplica. Pero el huevo es el comienzo, es la chispa que enciende la maquinaria cerebral. Sé que suena simple, y precisamente por eso muchos lo subestiman. Pero la neurociencia no se trata de complicar lo evidente, sino de entenderlo. El cerebro no pide fórmulas secretas, pide constancia y respeto. Pide que lo alimentes
pacientes con lo que necesita, no con lo que la moda impone. Hoy, cuando miro a mis pacientes y veo cómo recuperan recuerdos, cómo sus ojos vuelven a brillar, confirmo lo que llevo años repitiendo. Nunca es tarde para despertar las neuronas dormidas. El huevo no es un milagro, es una herramienta, pero en manos disciplinadas se convierte en medicina pura. Por eso cuando alguien me dice, doctor, mi memoria ya no es la misma, siempre le contesto con una sonrisa. Tal vez solo le falta energía, y en ese instante sé que estoy sembrando esperanza. Así que hoy te invito a hacer lo mismo. Empieza mañana, rompe un huevo, míralo y recuerda lo que representa. Vida, conexión, regeneración. Tu cerebro lo entenderá mejor que nadie, porque cuidar tu cerebro es cuidar tu historia. Y si este mensaje te ayudó, si aprendiste algo nuevo o simplemente sentiste esperanza, escribe la palabra gracias en los comentarios. Tu memoria te lo agradecerá más de lo que imaginas.